Mi nombre es María Alejandra Chavarría. Es un gusto poder acompañarlos en la tarde de hoy y sobre todo tener la oportunidad y el privilegio de moderar. ¿Cómo? Tenemos problemas, ya saben, de audio por la falta de amplificación y están aquí en una efervesciente conversación, entonces no nos dejan escuchar, pero ahora sí, Vero, me escuchas un poco mejor. Muy bien. Entonces les decía que es un gusto poder moderar esta primera parte del panel de Legal Evolution y que precisamente a lo que apunta es a poder conocer estas experiencias de personas que se han atrevido a emprender, a innovar en los servicios legales, en los servicios jurídicos. Y como conversaba con ellos cuando preparábamos el panel, les decía, vamos a aprender y a escuchar el qué, pero lo más importante es que podamos conocer el cómo, porque esas son las preguntas que precisamente nosotros nos hacemos. Ellos han llegado ya a unos puntos de evolución, a unos puntos de desarrollo sumamente valiosos, sumamente importantes, pero tal vez lo más valioso para nosotros es poder aprender de su experiencia, poder ver cómo llegaron acá y poder entonces replicar ese conocimiento también para todos quienes en este camino están buscando ofrecer servicios desde el derecho de una manera distinta. Yo me voy a permitir presentarlos, ellos me enviaron una modesta presentación de cada uno, porque yo sé pues que si los presentáramos como los deberíamos presentar, en eso se nos iría el resto de la jornada. Entonces voy a resaltar simplemente algunos detalles y vamos a escuchar una corta presentación de cada uno respecto a su emprendimiento, a cuál es esa iniciativa que ellos están desarrollando, cuál es esa empresa para que podamos entonces ver cómo podemos contribuir al mapa de la innovación jurídica, cómo podemos contribuir al Legal Tech ya desde una perspectiva distinta. Así que en el orden en que están sentados, por ninguna razón distinta, voy entonces a empezar con Verónica. Verónica Bustamante es ingeniera de diseño de producto de la Universidad de AFIT. Hizo una maestría en mercadeo y ventas en la EAE Business School en Barcelona. Ha trabajado en distintas empresas muy reconocidas como Revlon y Celsia, por ejemplo, liderando temas de marketing, de producto y también de experiencia de cliente. Vamos a ver que esa interdisciplinariedad es fundamental para estas soluciones. Ella además es docente del diplomado y también de cursos de Legal Design en la Universidad de AFIT y su emprendimiento, que ella ya nos podrá presentar un poquito mejor, fue justamente con su hermana, con Sara, abogada, y ellas lo que hicieron fue hacer algo muy valioso, porque lo que hicieron fue conglobar, hace 3 años ya, una fusión de distintas experiencias y conocimientos. Ellas lo que fusionaron fue, desde sus experiencias como abogada y como diseñadora, la tecnología, el derecho y el diseño, para poder entonces transformar la prestación de servicios jurídicos. Y en su empresa, que se llama DoClick, lo que ellas hacen es ofrecer diferentes líneas de negocio. En primer lugar, plataformas online pensadas para firmas de abogados, también para áreas jurídicas de empresas, con el fin de hacer una creación automatizada, una firma electrónica y también la gestión tecnológica de documentos, de contratos y en general de instrumentos jurídicos. Además, hacen consultoría en innovación legal, también para firmas de abogados y por supuesto para áreas jurídicas de compañías. Legal Design, importantísimo para Verónica como diseñadora, esto sí para cualquier tipo de empresa. Lo que hacen ellas es rediseñar experiencias en el sector jurídico, enfocándolo en el usuario final. Ya vamos a ver que ahí es donde en veces necesitamos un poco de apoyo de los abogados. Y por supuesto el ofrecimiento de servicios legales, pero servicios jurídicos que son personalizados a través de asesorías permanentes. Aquí se enfocan en empresas pequeñas, medianas y los apoyan con temas comerciales, societarios y laborales. Así que le quiero dar la bienvenida a Vero, si nos quieres contar algo más del emprendimiento y ya seguimos entonces con los demás panelistas. Adelante. Gracias, María. No, yo creo que ya dijiste todo y me gustaría también pues que conocieran a los demás, entonces más adelante irán conociendo de lo que hemos hecho en DoClick. Fabuloso.
Quiero llamar la atención porque la selección acertada de Carolina para este panel nos va a mostrar distintas aristas de esta evolución. Quiero llamar la atención porque aquí estamos hablando de una reconceptualización y transformación de los servicios jurídicos desde el diseño y desde la tecnología. Vamos entonces ahora a conocer a Nicolás. Nicolás Becerra es abogado con profundización en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario. Él es especialista en Derecho Comercial con énfasis en protección de bienes inmateriales de la Pontificia Javeriana y también es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Cuenta con un MBA de la Escuela Europea de Negocios de Barcelona y ha tenido una gran experiencia trabajando, y aquí llamo la atención, con firmas tradicionales de abogados. Tenemos que también pasar por esa experiencia para comprenderla. Y también como asesor de startups en Colombia, en nuestro país, en diferentes áreas jurídicas. Es profesor de la Universidad del Rosario y también de la Universidad Remington y fue cofundador de Novap, una legal tech de automatización y gestión documental de la que luego hablaremos también. Es además cofundador y CEO de un emprendimiento, de una empresa que es Due Legal, es una startup legal que presta servicios legales en diferentes áreas, precisamente a empresas, a startups y a pymes en Colombia, en Estados Unidos y en México. Vamos viendo ese componente internacional importante. En Due Legal fundamentalmente se basan en dos grandes áreas. Primero, la innovación en la prestación de servicios jurídicos. Y aquí llamo la atención porque Nicolás lo describía de una forma bien ilustrativa. Nos quitamos la corbata, cambiamos el lenguaje complejo, los latinazos de los que hablábamos ahorita en el panel anterior, y también lo que ellos hacen es eliminar un poco esa renuencia que en veces se tiene desde el derecho a la tecnología, para poder ofrecer un servicio que sea mucho más cercano, mucho más eficiente, mucho más humano y con unos precios distintos a los que encontramos también en el sector jurídico. Además, prestan servicios mediante plataformas que permiten generar documentos legales de manera automática, firmas digitales o electrónicas y también análisis de documentos utilizando tecnologías de vanguardia como es la inteligencia artificial. Entonces aquí vemos puntos en común, pero también diferencias importantes en la medida en que se empiezan a modificar los conceptos tradicionales del abogado. Nicolás, bienvenido. ¿Quieres decir algo más? Muchas gracias. ¿No? Creo que hiciste una explicación detalladísima de lo que hacemos acá en Due Legal. Lo que sí quiero hacer es darle un agradecimiento a todo el panel de Legal Hackers por crear este espacio que para mí es maravilloso. Cuando yo arranqué en temas de innovación me soñaba un espacio como estos, participar en un espacio como estos, así sea de lo que sea, de la forma en la que sea. Así que mil gracias por crear estos espacios porque son de verdad muy necesarios. Creo que le hacen falta al ecosistema legal. Creo que hay que seguirlos afianzando, no solo acá en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en cualquier parte de Colombia. Entonces, muchas gracias por eso. Gracias a ti, Nicolás, por acompañarnos el día de hoy. Como ven, ya es una perspectiva más internacional, en donde vamos a poderlo complementar con el uso y sobre todo la implementación de tecnología. También nos acompaña Micaela, voy a presentarla en este momento. Micaela Guerrero Abella es abogada en proceso de grado de la Universidad Externado de Colombia. Tiene gran experiencia en propiedad intelectual, en marketing jurídico, en innovación legal, en legal tech y también en new law. Ha trabajado con varios abogados y con despachos muy importantes en el país desde que estaba en sexto semestre y ha trabajado en temas que tienen que ver con propiedad intelectual, innovación legal, derecho comercial y derecho corporativo. Micaela está certificada en Hook Marketing en la incubadora en España y también en Marketing Digital y en Growth Marketing en Miami, en Estados Unidos. El emprendimiento y la empresa de la cual nos va a hablar Micaela es bien particular porque ella es la fundadora de la marca Micaela Legal. Y en Micaela Legal, lo que hace Micaela es combinar el marketing digital con el derecho. Y en este sentido, lo que ella busca a través de esta marca, en primer lugar, es ayudar a estudiantes de derecho a entender la carrera de una forma distinta, de una manera más disruptiva, ofreciendo servicios de tutoría para estudiantes de derecho con metodologías que se adaptan al perfil de cada estudiante.
Ya Micaela en su marca tiene 20 tutores trabajando con ella precisamente en estos servicios de tutoría y haciendo también acompañamientos no solamente a los estudiantes, sino que con su marca acompaña emprendedores, acompaña empresarios, tanto en nuestro país como en Estados Unidos y Argentina, con un equipo de abogados que está por supuesto con ella. Lo que hacen en este servicio es ayudar a estructurar y automatizar las empresas en asuntos de derecho, no solamente de derecho corporativo, pero también articularlo con el marketing digital desde una perspectiva jurídica. Además, crean contenidos. Los invito a que visiten las redes de Micaela, son bien interesantes los videos que ella produce. Ahorita pues ya nos dio una explicación muy valiosa desde marketing, pero ya vamos a entrar en esos detalles. Lo que ella busca es transmitir el derecho y los conceptos jurídicos de una forma que cualquier persona lo pueda entender. Como ella nos decía ahorita, que un niño de 5 años lo pueda comprender, porque ella parte del supuesto de que el derecho debe ser para todos, sin importar a qué actividad y qué conocimientos previos tiene. Y además, en su empresa, realiza proyectos de creación de software como una herramienta para los abogados, con el fin de llevar a cabo tareas como registros marcarios, generación de documentos jurídicos, investigación jurídica, y todo esto lo hace también incorporando tecnologías como el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Así que miren que es una perspectiva bien valiosa porque ya hablamos de la academia, pero de la academia desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva aplicada, de repensar el derecho, inclusive desde antes de ser profesionales. Micaela, bienvenida. ¿Quieres agregar algo más? No, yo creo que todo lo que dijiste sonó demasiado bonito, como que me dan ganas de llorar, sonó muy bonito. Pero no, perdón si se escucha mi voz un poquito temblorosa, estoy con una gripa, yo no sé, ahorita que me dio. Pero no, estoy muy contenta de estar aquí, muy también contenta de conocerlos a todos, veo caras reconocidas por diferentes redes sociales también y pues nada, ahorita vamos a profundizar un poquito en el emprendimiento de cada uno y pues estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Muchas gracias a ti, Micaela. Tal vez fue bajar de los 2.500 a los 1.500 lo que pudo haber afectado. Muy bien. Vamos entonces ahora a conocer a nuestro último panelista, René. José René Correa Pérez es abogado, es especialista en legislación comercial y financiera de la Universidad de Caldas, es máster en Legal Tech y en gestión digital del derecho de la Universidad de Salamanca, España. Él se define a sí mismo como emprendedor. Ha trabajado con innovación, con diseño de servicios, precisamente para buscar la forma de prestar servicios jurídicos de una manera distinta. Ha tenido una experiencia laboral de más de 20 años en diferentes sectores, desde la dirección jurídica como in-house. Además, René trabajó en el Laboratorio de Innovación de Ruta N, importantísimo, por supuesto, en el ecosistema de innovación de nuestra ciudad, apoyando la formación de emprendimientos de base tecnológica. René es docente de gobierno corporativo en el CEIPA y su emprendimiento, la empresa de la cual nos va a hablar, es precisamente de Creática Legal. Él colabora con 3 abogados, con 3 colegas abogados, y desarrollan servicios específicamente para el nicho de fintech. Y es bien valioso porque ellos lo que hacen es crear soluciones que se apoyan en tecnología para este mercado en nuestro país y han desarrollado procesos de automatización para creación de piezas procesales y sobre todo para poder hacer cobros de carteras de forma masiva. Además, han trabajado bajo una metodología de trabajo que es muy ágil, colaborativa, que es el marco Scrum, ya él nos dará más detalles al respecto, y también en este momento están en una etapa de experimentación con servicios integrales que se enfocan precisamente en las necesidades de las fintech. René, bienvenido. ¿Quieres agregar algo más? No, yo creo que me presentaste mucho mejor de lo que yo hubiera podido presentarme, la verdad. Voy a copiar la que me diste si alguna vez os he invitado en algún otro panel. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los que están acá y les interesan estos temas que estamos empezando a tratar y a Legal Hacker por la invitación. Muchas gracias a ti, René. Miren que es bien interesante porque tenemos entonces diferentes perspectivas, diferentes segmentos, diferentes mercados, pero un común denominador, y es precisamente la tecnología. Pero además me atrevería a decir, como acabamos de ver, la interdisciplinariedad. Vamos entonces a empezar a conversar, porque si uno de los puntos comunes es la tecnología,
Usar tecnología, y esto es un mito que tenemos de una vez que desmontar, no hace que haya una legal tech. Simplemente usar tecnología no hace que la empresa se vuelva una legal tech. Entonces les pregunto, Nicolás, Verónica, el que quiera responder, ¿qué lo hace? ¿Qué hace que un emprendimiento o empresa sea legal tech? Bueno, María, yo creo que nosotros desde Doclic siempre definimos la innovación legal como la gran sombrilla, ¿cierto? Si miramos de la innovación legal, podemos lograr innovar legalmente si aplicamos Legal Tech, que es la unión del derecho y la tecnología, si aplicamos Legal Design, que es la unión del diseño con lo legal, si aplicamos Legal Operations, ¿sí? Que son otras metodologías que sirven muchísimo para poder optimizar los procesos, y el Legal Project Management, que también es algo que va dentro de la innovación legal. Entonces yo creo que por ser o denominarse una Legal Tech, no necesariamente estamos diciendo que es innovación legal, ¿sí? Son un montón de componentes que yo tengo que tener en cuenta para poder distinguirme en la innovación legal. El Legal Tech es una herramienta muy importante, ¿sí? La tecnología nos ayuda a hacer todo mucho más óptimo, más rápido, eficaz, etcétera, pero nosotros lo miramos siempre como una táctica, una herramienta de la que nos aprovechamos después de analizar nuestros procesos y nuestros usuarios para prestar esos servicios de la mejor manera. Entonces, digamos que ese es mi punto de vista. Ahí le doy la palabra a Nico para que complemente. No, yo creo que coincido contigo. La gran sombrilla es la innovación legal y de ahí se puede desprender un conglomerado de soluciones jurídicas que no necesariamente tienen que ser tecnología. Ahora, Legal Tech, yo sí creo que tiene que tener un componente tecnológico obligatoriamente. Para denominarse Legal Tech, tiene que tener un componente tecnológico, de lo contrario podría estar dentro del campo de la innovación legal, que no es menor, no es menos importante. Pero si estamos hablando de Legal Tech, necesariamente debe haber un componente tecnológico. Automatización de documentos puede ser una forma, verificación de información y de data puede ser otra forma. Hay un montón de soluciones a nivel tecnológica en materia legal, pero sí o sí, si estamos hablando de Legal Tech, tiene que haber un componente tecnológico. Ahora, Legal Tech, y coincido con Vero, sí o sí hace parte de una gran sombrilla que es innovación legal, y ojalá todas las Legal Tech mantengan esa vara de innovación legal muy alta, ¿sabes? Porque es lo que le permite a esa tecnología generar mejores y mayores soluciones para las personas que necesitan esos servicios legales en el caso de DuLegal. En el caso de DuLegal, lo que hacemos nosotros de Legal Tech es una plataforma tecnológica que le permite a nuestros usuarios generar documentos de forma automática de 1 a 100 contratos, inclusive con archivos incluso CSV, pero también hacemos firmas digitales, pero también hacemos un montón de cosas que tenemos en esa solución. Entonces creo que sí o sí, cuando hablamos de Legal Tech debe haber un componente tecnológico y ese componente tecnológico tiene que ser el más importante. Y la innovación tiene que ser un factor que en adición complemente ese factor tecnológico, porque es lo que nos va a permitir a nosotros mejorar precisamente esos procesos. Empecemos entonces a entrar en detalle, porque ambos coinciden en que la innovación legal es la sombrilla y que en efecto Legal Tech, tecnología, supone, voy a usar las palabras de Nicolás, un componente tecnológico. Y aquí es donde viene la cuestión, y ese es precisamente el quid del asunto. Porque si nosotros pensamos en ese componente tecnológico, y aquí viene la pregunta, ¿exactamente de qué estamos hablando? ¿A qué voy? Porque la idea del panel es que nos preguntemos y reflexionemos precisamente por el quehacer que ellos ya lograron. Usar tecnología per se, y hay un mito todavía peor, que sea high-tech, que tiene que ser alta tecnología. ¿Será que es lo que hace ese componente tecnológico? Si nosotros miramos que la sombrilla es la innovación y no pensamos en la innovación post-it del poder está dentro de ti, que aspiracionalmente es importante pero no es suficiente, vemos que la innovación estudiada con rigor y practicada con rigor como lo hacen ellos en sus empresas,
supone un componente de implementación. Y esta palabra de implementación no es una palabra nuestra, es una palabra del Manual de Oslo, que define qué es innovación empresarial. Entonces, esa implementación supone que la tecnología no sea simplemente utilizar una herramienta tecnológica cualquiera, sino que de acuerdo con la disciplina de gestión tecnológica significa implementar tecnología en sentido amplio. ¿Qué es una máquina de escribir? ¿Qué es un archivo de Excel? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es un cuadernillo? Es que tecnología no es solo el componente electrónico. ¿Qué es entonces ese componente? Si la sombrilla es la innovación legal y necesitamos para una legal tech el componente tecnológico, entonces ¿eso cómo se hace? ¿Cuál es ese componente? En el caso de DuLegal, sin lugar a dudas el componente tecnológico, y concuerdo contigo, no solamente utilizar tecnología, porque tecnología hoy en día tenemos al alcance del internet, para eso está ChatGPT, eso lo podemos hacer todos. Tecnología en realidad es implementar soluciones pensadas precisamente a cada una de las etapas del servicio que nosotros estamos prestando. Entonces, en el caso de DuLegal, ¿qué pensamos nosotros? Analicemos el servicio legal de punta a punta, desde el momento en el que inicia hasta el momento en que finaliza. Y es algo que hemos venido implementando en DuLegal y va a ser la versión 2.0 de lo que teníamos como plataforma, y es tecnología es, digamos, Legal Tech, pensar en tecnología es dar soluciones de punta a punta. Entonces, recibir la solicitud a través de una plataforma, ojalá que esa plataforma integre componentes de inteligencia artificial que le permitan integrar soluciones como lo que estábamos hablando de automatización. Y acá hay un punto que es importante, y es, nosotros en ese proceso nos dimos cuenta que nosotros a veces pensamos, es muy interesante la automatización, pero el usuario no está interesado en realidad en un proceso de automatización. No todos, o por lo menos no todos, ¿saben? No llegar a absolutos, no todos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es, en esa solicitud, identificar si el usuario al final del día está interesado o no está interesado en acceder a un servicio 100% automatizado. Pero ya estamos agregando un componente tecnológico que es un asistente legal a través de inteligencia artificial que está chateando y está interactuando con esa persona. Bien. Por otro lado, entonces, generalmente decimos, no, es que utilizar componentes, digamos, utilizar tecnología, el uso del correo electrónico. Uno diría, pues si usted ya es una persona que utiliza el correo electrónico, usted está utilizando tecnología, no necesariamente. Entonces, a través de esa plataforma que nosotros tenemos es incluir dentro de ese punto del servicio tecnología que le permita generar, por ejemplo, recordatorios al cliente. ¿Bien? Te llegó este documento, ya lo leíste, ya lo verificaste, que es un tema que nosotros en DuLegal somos supremamente cuidadosos, ¿bien? El seguimiento con el cliente. Y eso, si lo hacemos a través de forma automatizada, pues ¿qué estamos generando para el equipo? Eficiencia. Estamos haciendo que el equipo se dedique a analizar en realidad cosas que de verdad debería dedicarse, a hacer un concepto tributario que eventualmente tiene un mayor nivel de complejidad que hacer un seguimiento, pero es que los seguimientos quitan 5 o 10 minutos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para que esos 5 o 10 minutos, si lo podemos automatizar o incluir tecnología, lo eliminemos? Y esos 5 o 10 minutos en realidad se los demos al abogado para que piensen soluciones efectivas para el cliente. ¿Bien? Y así en cada uno de los puntos. Entonces, a conclusión es, pensemos la tecnología en realidad no solamente como el uso de una plataforma, porque insisto, está en internet, cualquiera puede tener acceso a ChatGPT, es más bien cómo hacemos que esa solución genere eficiencia, que reduzca tiempos, que haga que el servicio sea de mayor calidad. En el caso nuestro, que estamos, digamos, de frente a startups y estamos de frente a empresas. Antes de escuchar a Vero y darle la palabra ya luego a Micaela y a René, Vero, como ingeniera de diseño, cuando planteaba precisamente lo que hacen en DoClick, hablaba de una actividad enfocada en el usuario final. Y si escuchamos con atención a Nicolás, él nos hablaba precisamente de eso. No se trata de la automatización por la automatización, se trata de pensar en el usuario, en el destinatario de ese servicio jurídico. Y celebro mucho que Vero esté aquí sentada con nosotros, porque qué rico que no sea abogada, precisamente para que nos pueda dar una visión distinta. Pues tiene a Sara, ¿para qué más? Pero de todas maneras ella, como ingeniera de diseño, tiene una perspectiva distinta. Si el eje es el usuario, ese componente tecnológico, ¿cómo? De nuevo, no qué, sino cómo
lo centramos en el usuario. Bueno, María, de acuerdo con todo lo que dijo Nico, primero que todo nos identificamos mucho en servicios de tecnología de experiencia al cliente que prestamos ambas empresas y lo que decía él, de principio a fin. Aquí hay gente que conoce lo que yo he dicho y digo en mis clases y es, desde el momento en que te contacta para un servicio hasta después de que le prestas ese servicio es supremamente importante ese seguimiento, ¿sí? Entonces, yo entro y reviso dentro de los procesos, cualquiera que sea un área jurídica, una firma que presta servicios a clientes internos o externos, y reviso cuáles son esos procesos en donde se está perdiendo tiempo, hay dolores, etcétera, y voy marcando un mapa con esos puntos de contacto que tenemos con el usuario o con el cliente. Y ahí reviso cuál es la solución pertinente, que muchas veces no es simplemente tecnología porque sí, que nos pasa muchísimo, y ahorita le estábamos comentando a Sol, la consultoría de innovación legal en DoClick nació porque muchas áreas jurídicas de empresas llegaban y nos decían, tiene inteligencia artificial, necesitamos aplicarla. Y nosotros, ok, ¿en qué? No, inteligencia artificial está en tendencia y sabemos que nos va a facilitar todo este tema. No, pero venga, revisemos qué procesos necesitan ustedes mejorar y cuáles son las herramientas adecuadas. Entonces, en cada uno de esos puntos pueden ser cosas diferentes. Automatización, en otros a lo mejor simplemente tiene que ser un mejor relacionamiento y un seguimiento. En otros puede ser no utilizar el correo, sino venga, integrémoslo a la plataforma de una mejor manera o algún sistema, un software que cuente la compañía. En otros simplemente es de llamadas, ¿sí? Entonces es como que buscar la manera acertada de aplicar la tecnología. Llamo la atención porque miren que de nuevo nos centramos en el usuario. Y en el caso de Micaela, por ejemplo, ella tiene un reto adicional porque no es el cliente específico, es el estudiante. Y como ella lo declara desde su empresa, el derecho es para cualquiera persona, con independencia de su formación y de su actividad. Entonces, Micaela, ¿cómo podemos acercar ese lenguaje jurídico? Y lo hablábamos ahorita en el panel anterior, que de suyo es técnico, que requiere rigor, sin perder esa precisión. ¿Cómo acercar el derecho sin caer justamente en la moda, en lo pasional, en lo aspiracional, sino dar un servicio jurídico profesional, pero cercano? Bueno, pues casi que complementando con lo que ellos dijeron, que estoy completamente de acuerdo. Una de las cosas más importantes para poder transmitir un mensaje jurídico correcto es que tú te evalúes tú mismo, primero, cómo haces el paso a paso de la comunicación de un mensaje. Por ejemplo, yo comencé muchísimo con, no sé si lo conocen, una plataforma que se llama Miro. Miro es un diagrama de flujo increíble que todos podemos hacer para saber cómo es que tú estás transmitiendo un mensaje, de qué manera lo estás haciendo. Entonces, en mi caso, en Micaela Legal, identificamos un patrón en todos los estudiantes, que es que hay demasiados tecnicismos en la cátedra jurídica. En todas las universidades no conozco ninguna en la que no exista un patrón correcto para que se pueda transmitir un mensaje jurídico de tal manera que una persona, en este caso de 16 a 22 años de edad más o menos, pueda recibirlo. Casi que el primer filtro de las universidades para mantener como una media de un estudiante que pueda durar en el proceso jurídico es el primer año de Derecho. ¿Por qué? Porque los estudiantes no saben justamente cómo captar qué es lo que los profesores quieren enseñar, pero ¿eso es problema del estudiante? No, eso es problema del docente. El docente necesita no solamente tener claramente las bases de sus doctorados, especializaciones, maestrías, todo está muy bien, que lo estudie claramente, pero si quiere enseñarle a otra persona cómo es que el derecho se debe entender, es justamente evaluarse primero cómo es que se transmite el mensaje, de tal manera que pueda transmitirlo correctamente para, lo que yo digo, un niño de 5 años. Entonces, es tratar de explicar lo que un concepto jurídico está ligado a la norma,
versus lo que en la vida real cada uno entiende. No es lo mismo entender un término de prescripción a adecuarlo a lo que es un caso en la vida real. Entonces, sí depende muchísimo de cómo una persona puede transmitir o simplemente puede comunicar. Uno puede basarse súper fácil a la hora de hablarlo con otras personas. Si yo hablo con Vero cualquier tema, ella me puede explicar de su manera como ella lo entiende a otra persona. Pero si yo le pregunto o le hago la misma pregunta a otra persona, me lo va a explicar de una manera completamente diferente. Entonces, depende muchísimo del proceso, primero de comunicación y segundo de automatización, que es lo que ellos claramente nos dicen que es súper válido y necesario. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo literalmente cogí mi Miro, hice mi diagrama de flujo, cómo es que yo transmito un mensaje y a mis estudiantes literalmente identifico dónde es que está la falla para hacer el proceso o el diagrama un poco más corto y de esa manera no me demoro 10 minutos en explicar un concepto, sino que lo puedo remitir a 3 o 5 minutos. Uno de los problemas ya no solo en la formación, sino también en el ejercicio profesional, era algo que justamente mencionaba Andrés ahorita en el panel anterior. Generamos riesgos, dejamos vacíos. Entonces, ¿qué miedito un contrato que sea solo de 2 páginas cuando debería tener 20? ¿Qué susto un concepto que debería explicarse con todo rigor y se va a explicar de forma muy breve? Micaela con su empresa hizo algo fabuloso y fue conectar desde un momento temprano del profesional del derecho, como decía Johan, no solamente la formación, sino también el ámbito empresarial. ¿Cómo logramos entonces perder ese miedito? Es decir, los abogados y sobre todo en el contexto latinoamericano, estamos formados en un lenguaje pomposo, rimbombante, y no solamente más allá del lenguaje, sino en la propia gestión. La tarea de un abogado, ¿cuál es? Malpensar. O de forma más elegante, gestionar el riesgo. Entonces, si estamos gestionando el riesgo, ¿cómo lo hacemos corto para no perder esa gestión del riesgo que nos enseñan? ¿Has encontrado esos vacíos y esas falencias o cómo los llenas simplificando el lenguaje? Porque desde el diseño, desde la comunicación, que era lo que nos hablabas, es interesantísimo cómo decir algo mejor de forma breve, fácil y corta. Lo decía también ahorita Sol. Ella utiliza herramientas de inteligencia artificial para resumir cartas extensas con transliteraciones de una forma más amigable y cercana. Pero ya en el aspecto profesional en que pueden abrirse brechas y riesgos, ¿cómo gestionamos el riesgo simplificando el lenguaje? Bueno, yo desde la experiencia que he tenido con mi marca y con otras firmas de abogados que sí hemos tenido la posibilidad no solamente de manejar inteligencia artificial, nos hemos puesto a evaluar sobre todo qué es lo que queremos no solamente transmitir al usuario final, sino también cómo queremos quedar nosotros. Porque no es lo mismo que un abogado con todos los estudios, con todos sus diplomas, con toda la experiencia que tenga, dé un mensaje equivocado o que lo dé de una manera muy, pues no quiero sonar grosera, pero que utilice un lenguaje pues feo, un lenguaje grosero, tosco, ¿sí? Entonces, ahí hay dos perspectivas que yo sí he podido pues diferenciar, no solamente en el esquema empresarial, que viene siendo las firmas tradicionales de abogados, sino también en la mía. Y es que la primera, un abogado primero tiene que saber si le puede ayudar o no a una persona, ¿sí? Un abogado por lo general dice, ¿qué problema tienes? Penal. Uy, yo no soy de penal, pero no pasa nada, yo te ayudo. Pues porque sí, porque quiero la plata, porque quiero más experiencia, porque quiero etc. Ese es el primer error. Eso, por ejemplo, es uno de los pilares fundamentales para poder saber qué comunicación, qué mensaje le quiero transmitir a una persona. Si yo realmente como abogado quiero ayudarle a una persona desde cualquier sector, estamos hablando desde el punto de vista empresarial. Entonces, la primera perspectiva es yo qué quiero comunicar, cómo quiero quedar yo como abogado frente al usuario final. Y la segunda perspectiva es, claro, desde el punto de vista casi que del pregrado, porque pues
Yo no tengo, digamos que después de mi grado, yo sé que tendré más experiencia, pero hasta el momento por lo que yo he podido vivir, está bien que un estudiante no tenga interés en el tema empresarial. O sea, el tema empresarial no es para todos los estudiantes, no es para todo el mundo y está bien. Pero las personas que sí tienen esa visión, que yo siempre le he dicho, tiburón, esa visión de quiero comerme el mundo a través de las empresas, una universidad no te va a brindar eso desde el primer semestre de universidad, eso es completamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo también recomiendo para las personas que si quieren emprender y quieren convertirse en esa visión empresarial desde pequeñitos? Sálganse de la universidad, emprendan. Yo tuve un emprendimiento de maquillaje, literal, registré la marca, se llama Micaela, Demic by Micaela, y era una empresa, una marca que se dedicaba a vender maquillaje, maquilar maquillaje. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso, o sea, yo simplemente sabía que me encantaba maquillarme, me encantaban los colores y punto. Pero hombre, comprar maquillaje, ¿cómo se hace eso? ¿Qué son los proveedores? ¿Cuál es el punto de equilibrio de una empresa? ¿A qué costo tengo que vender mis productos para tener una ganancia? ¿A qué cliente final tengo que llegarle? ¿De qué manera hacer contenido para vender esos productos? Eso una universidad no te lo enseña. Y si he quedado, o sea, esa posición, estoy desde fuerte, o sea, piso fuerte en esa posición porque la universidad solamente te enfoca en estudia Derecho Romano y aprende en latín para poder entender un poquito más de obligaciones en tercer, cuarto año de carrera. Eso no está mal, pero para las personas que quieren emprender, pues eso no le va a servir. Entonces hay que salirse muchísimo desde la perspectiva de, ok, quiero aprender Derecho, está bien, pero me salgo de lo académico, de lo tradicional y me voy a la experiencia para poder aprender mucho más y complementar lo que estoy aprendiendo en la universidad y lo que estoy aprendiendo en la experiencia. Micaela menciona algo que es bien valioso porque es salir de la zona de confort. Los abogados sabemos de derecho, pero para poder ser gestores jurídicos, no solo abogados, punto, hay que tener unos conocimientos también extrajurídicos y una experiencia. Y es bien interesante porque menos en veces puede ser mucho más. Y si nosotros lo aprendemos no solamente desde la experiencia de otras disciplinas, sino también desde otras latitudes, podemos tener mantras no solo en nuestra formación, sino en nuestro ejercicio profesional. Recuerden el mantra KISS, como beso, en inglés, KISS, keep it simple and short. Manténgalo simple y corto. Simple y corto puede funcionar mejor. No hay que reiterar y reiterar y reiterar. En veces eso da lugar a margen de error y por supuesto a contradicción. Entonces, si podemos no transcribir la cláusula, sino de una forma muy precisa y concisa, referir al contenido de la cláusula, puede ser mucho mejor que dedicarnos a citar extensamente el contrato. Y Micaela trae algo a colación que es bien importante y que tiene que ver precisamente con la formación que recibimos como abogados. Cuando nosotros aprendemos de estas experiencias, tampoco podemos caer en el error de satanizar la formación jurídica, porque de una u otra manera, el chip que nos introyectan como abogados es también muy valioso para poder concebir y gestionar el riesgo de una manera distinta. Invito a los colegas abogados a que se pregunten y tal vez se retrotraigan en el tiempo y recuerden la primera vez que leyeron un artículo del Código Civil. Traten de recordarlo. Cuando uno lee por primera vez un artículo, ¿uno qué dice? No entendí nada. Me equivoqué. Por aquí no fue. Pero ya luego empieza a cambiar el chip, empieza a introyectar el lenguaje y empieza a pensar de una manera distinta. Lo que sucede es que para gestionar el derecho, en veces se necesita más que ese chip. En veces necesitamos conocimientos que no nos dan en las facultades de derecho. Y eso precisamente es el reto que tenemos, entre otras cosas, cuando emprendemos. René dice, yo soy abogado y soy emprendedor. René, ¿cómo ha sido esa experiencia de emprender como abogado? ¿La formación que recibiste en la Facultad de Derecho te preparó? ¿No te preparó? ¿Fue necesaria una cualificación adicional para emprender? ¿Cuál fue tu experiencia? Emprender como abogado yo creo que no es tan diferente de emprender en cualquier otra profesión. Hay mucho de estudiar,
las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, pero hay más que todo de hacer, de pasar a la acción y de empezar a crear. Creo que cuando uno está emprendiendo, disciplinas como por ejemplo el pensamiento de diseño lo llevan a uno a entender muchas cosas de las que de hecho estamos hablando acá y que mencionamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los clientes nos entiendan a nosotros como abogados? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para aplicar la tecnología en el ejercicio del derecho? Entonces desde ahí empezamos a darnos cuenta que el enfoque en el usuario final es importante, pero el diseño también nos habla del enfoque desde los dos puntos, es decir, tenemos que entender la necesidad del usuario, pero tenemos que entender la posición del equipo que está prestando esos servicios jurídicos. Entonces al emprender hay una necesidad grande de empezar a comprender cuáles son las capacidades propias que tengo que desarrollar, cuáles son las necesidades de mi cliente y cuáles son esos puntos de contacto de los que hablaba Verónica, donde vamos ahí sí a poder saber, después de identificar el problema, dónde vamos a poner una tecnología. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de cómo emprende un abogado, no hay una gran diferencia en mi concepto de un ingeniero que quiere innovar en algo. La innovación finalmente es aplicar nuevas formas de hacer algo a una realidad para cambiarla. Y sobre esa base nosotros podemos empezar a decir, es que una Legal Tech tiene que tener una high technology. Podemos decir que un equipo de abogados que utilice la suite de Microsoft, que utilice las inteligencias generativas gratuitas que tenemos, ya puede decir que está innovando en su forma de prestar el servicio. Porque llegamos a eso, es decir, llegamos a la evolución de nosotros como abogados, cómo prestamos un mejor servicio que nos lleve a la palabra que es la conclusión y es la eficacia. La tecnología es para la eficacia, la tecnología es para que nosotros como abogados prestemos unos servicios muchísimo más eficaces y nos permita ese tiempo que vamos a liberar lo podamos utilizar en lo más importante, que es enfocarnos en el cliente, en la conversación con el cliente, qué le está pasando al cliente. Entonces, innovar tiene un componente grande en cuestión de las cosas que vas a querer estudiar. Los que estén sentados aquí y están pensando en innovar el derecho, tengan cuidado porque uno empieza a querer estudiar de todo. Usted empieza con esto, dice qué bueno saber de esto, qué bueno saber de otro, y usted ya parpadea y se le fueron 2 años aprendiendo un montón de cosas. Entonces hay que tener un enfoque, hay que aterrizar las ideas de lo que se quiere hacer y sobre todo entender cuáles son esos dolores, la solución que vamos a la que vamos a construir para un problema. Y quiero llamar la atención porque ese es un mito adicional y es pensar, así como decíamos que la high-tech no es conditio sine qua non, abogada tenía que ser, no es condición necesaria para innovar y para poder hacer innovación legal. Entonces lo mismo sucede aquí. Si nuestra sombrilla, volvemos a lo que decían tanto Verónica como Nicolás, es la innovación entendida en sentido técnico, en sentido riguroso, es una innovación que implica una novedad relativa. Aquí no estamos hablando de patentes, no estamos hablando de novedad absoluta. Tengo que hacer algo que nadie haya hecho jamás en el mundo. No. Si yo no lo había utilizado en mi empresa, eso ya es innovación. Si esa implementación es nueva para mí, eso ya es innovación, aunque el resto del mundo ya lo haya incorporado. Y ese es el reto. Ese salir de la caja no significa necesariamente hacer algo disruptivo que nadie jamás se le había ocurrido. Podemos innovar desde una forma mucho más sencilla, buscando, como decía René, eficacia y también, por supuesto, la consecuencia de eficiencia. Pero René, en su experiencia profesional, tuvo algo también muy valioso. Por eso esta selección fue extraordinaria. Porque René, en su paso por Ruta N, contábamos ahorita, pudo entonces participar en procesos de formación, precisamente, de emprendedores, de emprendimientos de base tecnológica. Ya veíamos qué pasa con el cliente cuando nos centramos en el usuario. Ya vimos qué pasa cuando hablamos del estudiante, del empresario como tal, desde los niveles de formación de pregrado. ¿Qué sucede con el emprendedor? Y sobre todo, René, en un contexto como el colombiano. Porque si pensamos en un emprendedor alemán, ¿quién es el emprendedor en Alemania? El empresario que ya ha llegado a un nivel tal en su carrera profesional que dice, ahora sí estoy preparado para emprender. Y tiene el apoyo del Estado y tiene recursos que en contextos como el nuestro no se tienen. En veces en Colombia
el común denominador no es el empresario exitoso, es el empresario por necesidad. Cuando hablamos de ese tipo de emprendimientos, cuando hablamos de ese tipo de empresarios, entonces, ¿cómo nos aproximamos a la innovación legal y al emprendimiento verdaderamente? Porque es un público distinto. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste en Ruta N con ese otro tipo de sector y de público? Bueno, yo pienso que, es decir, el innovar a nivel de lo que es un ecosistema incluye muchas cosas de lo que estábamos hablando ahorita. Que nosotros estemos aquí sentados y empecemos a hacer un network para identificar quién me puede ayudar con qué, eso ya es parte importante de lo que viene en la innovación. En este momento en Medellín, desde mi conocimiento, no hay, aparte de los que estamos aquí sentados y las iniciativas que tienen con Legal Hacker, un ecosistema de innovación jurídico apoyado o estructurado de alguna forma. Las cosas, pienso yo, más relevantes y que van a cambiar el derecho, o al menos desde el punto de vista local, están pasando en las empresas. ¿Y por qué están pasando en las empresas? Porque en la empresa se vive una cosa muy diferente a nosotros que somos abogados independientes o que tenemos nuestra firma legal. En las empresas viene jalonando una necesidad de otras áreas de innovar en las cosas. Entonces siempre miran al abogado y dicen, oh my God, hasta aquí llegamos. Los comerciales no quieren mucho a los abogados en las empresas porque los abogados estamos estructurados en el riesgo. Es decir, es nuestra labor. Y yo, la verdad, no he querido mucho, de alguna forma, satanizar el abogado tradicional que está sentado en su empresa defendiéndola, porque esa ahí es la misión. O sea, miremos que desde el punto de vista del perfil de un abogado, hablamos mucho de los T-Lawyers. Entonces, un T-Lawyer es, esta columna marca esa profundidad jurídica que tenemos que tener y que no se puede perder y que para eso estudiamos derecho romano, etcétera, etcétera. Y luego viene una que la cruza, que es ya empezamos a conocer de otras disciplinas, empezamos a entender que podemos utilizar otras cosas, pero luego hay una evolución, entonces ya se habla de los Delta Lawyers, ¿cierto? Entonces los abogados Delta ya hay que saber de manejo de proyectos. ¿Por qué? Porque las empresas manejan ese tipo de nivel de temas, ¿no? Se necesita entender qué es hacer un presupuesto, qué es manejar un equipo grande, necesitamos entender de marketing. Si somos abogados que estamos saliendo de la facultad y nunca se nos dijo una sola cosa sobre el marketing, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Desde el punto de vista de la academia, yo creo que hay unas oportunidades muy grandes. Desde el punto de vista de un abogado que se sienta emprendedor, de hecho, este es el mejor momento para emprender. Entonces decimos, no, es que los abogados, este sector es muy rígido, es muy difícil. Hombre, pues veámoslo desde el punto de vista contrario, todo está por hacer. O sea, las oportunidades son todas en este momento desde el punto de vista del derecho. Si uno se pone a mirar en otros países, uno ve Inglaterra, y Inglaterra tiene una cantidad de startups muy legal tech que tienen plataformas robustas de cómo se están haciendo las cosas. Muy seguramente allá también hay un montón de abogados tradicionales que dicen, no, venga para acá porque yo no soy capaz de aprender Zoom, ¿cierto? Eso es la realidad. ¿Qué queda para nosotros los que estamos viendo que hay oportunidades aquí? Solo eso, un océano azul de cosas por hacer en el derecho. Voy a ser más banal, mal pensar. Es importante mal pensar, como lo hablábamos ahorita. Pero en ese sentido, entender esas posibilidades y entender que de una u otra forma, si bien haya o no competencia o mercado diferenciado, hacemos parte de un mismo ecosistema. Le voy a dar la palabra a quien seguramente va a ser la mejor moderadora posible para continuar este panel. Voy a tener que retirarme con la venia de ustedes, pero ya los dejo en las mejores manos de Carolina para que podamos continuar esta conversación. Bueno, ya que hemos avanzado un poquito en estos temas de innovación, en esta conceptualización y reconceptualización, como sé que todos han estado en un proceso de crecimiento incremental significativo desde el emprendimiento mismo, quiero que hablemos un poco de ese growth, de ese crecimiento, de esa proyección también un poco a la inversión, si han tenido como esa visión a empezar a intentar rondas de inversión, porque pues ya hablamos del usuario, ya hablamos de cómo se piensa un poco
la estructura emprendedora, las habilidades que necesitamos, y entre esas habilidades que necesitamos también necesitamos pensar en esa proyección económica, en ese crecimiento financiero, en esa sostenibilidad, ¿cierto? No solo ambiental, sino también financiera. Y es muy difícil lograr que inviertan en soluciones jurídicas o legal tech o de innovación. Entonces, ¿cuáles son esos grandes desafíos, o esos grandes no, esos desafíos, grandes o pequeños, que han encontrado en esa proyección que de pronto han hecho? El gran desafío es volver algo que no es tan sexy, algo sexy. O sea, lo legal no es algo sexy. Pues bueno, con el respeto de los que consideran lo contrario. Pero para mí el derecho no es algo tan sexy. Y hay personas que al final del día lo toman como algo necesario, como algo obligatorio, ¿saben? Entonces, al final del día, cuando uno va a intentar entrar a una ronda de levantamiento de capital, generalmente está compitiendo con startups que están vendiendo un producto supremamente sexy, ¿sí? Entonces, levantar capital en Colombia, en cualquier parte del mundo, teniendo una startup legal, es un desafío, yo creo que titánico. Pero ahí está en todos nosotros ponernos la tarea, ponernos la 10 y ver cómo hacemos para que el sector legal tech sea un sector cada vez más sexy. Y este tipo de espacios, y vuelvo y les doy gracias en serio, este tipo de espacios hace que el ecosistema legal tech empiece a tener una cara cada vez más sexy. Y si no pensamos o sustituimos esa palabra sexy por un escenario de escalabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el reto de la escalabilidad en los servicios jurídicos? Pregunta corchadora. Dale. Sí, si quieres, dale. Como quieras. Es supremamente difícil. Nosotros iniciamos DoClick con la idea de el software que tenemos, que es parecido al de Nico, creación automatizada de contratos, firma electrónica. ¿Cuál es cuál es ese servicio súper específico, core, de DoClick, ¿cierto? Porque estoy súper segura que entre los servicios de software que tienen ambas soluciones hay pues como diferencias significativas, así atiendan segmentos similares, ¿cierto? Para hacerle zoom a eso de la escalabilidad, que me parece importante que todos nos vamos como con eso, con esos desafíos y con esa rutica al menos boceteada. Sí, ok, dices la diferencia entre los software de nosotros. Sí, pues el Ok, software. yo creo que tenemos puntos en común en automatización, firma electrónica, gestión de documentos y tipo análisis de datos. El software que manejan Nico tiene inteligencia artificial. Sí, nosotros no trabajamos con inteligencia artificial en DoClick. Entonces, cuando yo les venía contando el tema de que empezamos inicialmente con tecnología, pasó que nos encontramos con todos los desafíos que el mundo legal necesita muchísima personalización y mucho acompañamiento. Empezamos dirigiéndonos a pequeñas empresas que decíamos, no, vamos a hacer que esta gente haga sus propios contratos. Nadie quiere, nadie quiere. O sea, los pequeños empresarios quieren alguien que se encargue de los asuntos legales, porque realmente, como dice Nico, pues sí, no es algo tan sexy, tan entendible, pero pues yo creo que estamos en esas, porque precisamente todo lo que hablaba Mica también, o sea, se ha venido haciendo así durante años, entonces... Durante siglos. Siglos, sí, verdad, perdón. Entonces, eso es lo que queremos, volverlo más atractivo. Entonces, realmente la escalabilidad, nosotros renunciamos un poco en DoClick a eso. Y estábamos en un momento en que íbamos fijo al levantamiento de capital, pero quisimos dedicarnos a empezar desde el fondo, a explorar qué es lo que necesitan las áreas jurídicas, las firmas, los empresarios, para ya después ir acomodándonos a las soluciones. Entonces, realmente, desde nuestra experiencia, el tema de escalabilidad es un reto importante.
yo quería agregar algo. Em, yo creo que para estar en espacios tan importantes como adquirir a alguien que te dé un capital y así escalar tu negocio, es algo que se llama elemento diferenciador de tu negocio. ¿Y eso cómo se hace? Yo, como siempre digo, hay dos pilares. El primero es tu marca personal, fundamental. Tú quién eres, cómo te llamas y tú qué ofreces que otras personas no van a ofrecer jamás. ¿Cómo se hace eso? Dos pilares. La primera, personalidad. Tu personalidad jamás va a ser igual a la de otra. Vero jamás va a ser igual a Nico, jamás. Cada uno tiene personalidades diferentes, comunican un mensaje diferente, tienen un negocio, vean, parecido, tienen puntos equivalentes, pero Nico utiliza inteligencia artificial, Vero no. Entonces, si ustedes quieren, bueno, si nosotros, claramente, vamos a ingresar a algo tan importante como buscar capital, ¿yo qué le puedo ofrecer al consumidor final? Y claramente algo llamativo a la persona que va a invertir a mí que otra persona no. ¿Y cómo hago eso? Segundo pilar, investigación del mercado. ¿Qué otras personas, mejor dicho, ofrecen un servicio parecido a mí? Por ejemplo, Micaela Legal, digamos que su servicio principal, además de pues, creación de software para herramientas que ya más adelante les explicaré, es cómo comunicar el derecho de una manera disruptiva. ¿Yo qué hice? Me fui no solamente al externado, porque pues llevo 5 años en la universidad recibiendo cátedra, me fui a otras universidades para saber cómo era el aprendizaje o la enseñanza del derecho. Cada universidad tiene una forma de transmitir el derecho de una manera completamente diferente. ¿Yo qué hice? Encontré el punto de inflexión o el punto más importante, que es cómo es que un estudiante aprende. Yo me di cuenta por mí misma, yo no aprendía en absoluto sentándome 2 horas en una cátedra a escuchar a una persona ahí sentada de derecho comercial durante 2 horas sin ningún tipo de descanso. Yo no podía hacer esto, pero otras personas simplemente se sentaban, escuchaban y ya tenían toda la información en su cabeza. Yo no. Entonces, ¿yo qué dije? Claro, en Micaela Legal tenemos que ofrecer un servicio que la universidad, ninguna universidad ofrece. En mi caso fue, ¿cómo es que un estudiante aprende? Entonces, llegan mis estudiantes, bueno, los estudiantes, mejor dicho, que llegan a mí para saber, bueno, que quieren saber cómo aprender el derecho. Yo les digo, ¿tú cómo aprendes? Entonces, hago un mapeo de lo que el estudiante en sí entiende para poder modificar la tutoría y enseñarle a la persona para que aprenda el derecho. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con su aprendimiento. Yo, ¿qué es lo que puedo hacer de diferente para que mi usuario o mi consumidor final, pues claramente deje claramente una huella en esa persona, y 2, que le sirva lo que yo estoy haciendo? Eso es lo que a mí siempre me ha funcionado. Y ya para terminar el tema de la escalabilidad, Caro, que tú preguntas, que creo que es además un tema importante para complementar esa palabra sexy, y es la última experiencia que tuvimos levantando capital en Due Legal. Nos preguntaban sobre el tamaño del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para que el tamaño del mercado de Colombia lo podamos expandir en otros países? Y ahí es donde yo creo que el Legal Tech tiene un reto enorme. ¿Cómo hacemos para que mi solución legal se pueda adaptar a otras jurisdicciones, teniendo en cuenta que muchas veces el derecho puede ser diferente? Entonces, eso es un reto enorme, y creo que es uno de los temas que las personas que están interesadas en soluciones Legal Tech ven como una barrera, y fue lo primero que nos dijeron en el último intento que tuvimos de levantar capital. Quisiera contarles ahí una historia del levantamiento de capital muy temprana que tuvimos y que fue como estrellarnos con un muro, así literal. Y es que nosotros prototipamos mucho en Creatica. Entonces desarrollamos el prototipo de un servicio que nosotros nos imaginábamos como software as a service, donde los abogados, litigantes, donde los jueces, donde todos aquellos que necesitan hacer una liquidación de intereses para un proceso jurídico pudiesen entrar a la página y realizar, y nosotros les íbamos a entregar a vuelta de correo o una descarga inmediata de la página
lo que iba a ser ya el memorial, diciendo, vea, hasta la liquidación del crédito, tenga ahí, no tuve que sentarme a devanarme los sesos, porque entendíamos que para muchos abogados eso es un mundo entero, liquidar unos intereses en Excel. Entonces lo prototipamos, hicimos una página, estuvo muy bonito y cuando nos encontramos con el concepto de la tecnología, sí les vale más o menos 200 millones de pesos. Y nosotros pues no teníamos ni idea cuál podía ser el alcance que iba a tener una necesidad como esa. Entonces lo que me lleva a pensar es que cómo se va a poder sortear el enorme problema que es lo caro que es implementar tecnología. Yo creo que es encontrando un problema que en realidad un mercado específico, pudiente, necesita. Esa es la clave. Después de eso, prototipar un servicio que pueda funcionar, tiene que pasar por todo un proceso de entender cómo es que se va a usar, cuál es el valor, cuál es la ventaja competitiva que se va a tener y ya después va a empezar a surgir quizás una escalabilidad. Hay un punto en los modelos de negocio, dejando a un ladito porque no hemos terminado el tema de la escalabilidad, y son ese mercado, ¿cierto? Cuando definimos un mercado y decimos nuestro modelo de negocio es B2C, por ejemplo el de Mica, o B2B o B2B2C, ¿cierto? Y resulta que algo sucede intempestivamente en el derecho, ¿cierto? En la legislación y cambia así, y nos obliga a transformarnos. ¿Cómo navegamos esa incertidumbre? A Nico de pronto o a Vero, a los dos les tocó la época pandémica. Y pues me imagino que ustedes también tienen esa experiencia, Mica, todavía no con Micaela Legal, pero en ese cambio, ¿cierto?, de perspectiva que Vero, por ejemplo, lo mencionaba ahora, que incluso les marcó el norte que tienen ahora, ¿cierto? Espera, no vamos a escalar ya, vamos a ir al fondo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo navegamos esa incertidumbre de la iteración? Pero no solo de la iteración del servicio, de la iteración del modelo de negocio. Bueno, todos me miraron. En cuanto a regulaciones, Caro, no. Te lo pregunto más como porque sé que, o sea, lo pregunto a todos, Sí. siéntanse en libertad de responder o no, y lo pregunto es por el core de la oferta que ustedes tienen, Claro. ¿cierto? No propiamente sobre el esquema y sobre la técnica legislativa, pues que no viene al caso, eso es algo Ok. que nos toca pilotear aquí como mejor vamos pudiendo. Pero sí, el tema de es que, a ver, yo creo que aquí todos estamos como en modelos que son súper actuales y que están dispuestos a cambiar y a ser flexibles. Entonces, uno se da cuenta a medida que va ofreciendo sus servicios, teniendo reuniones con clientes y demás, la necesidad que está existiendo en ellos. Y tenemos la capacidad de moldear nuestras líneas de servicio y demás, ¿cierto? Por eso es algo muy importante el tema de iterar que mencionaba René, porque a nosotros nos pasó algo y es que nosotros no aplicamos el testeo al inicio cuando creamos nuestra plataforma. Y ahí fue que nos chocamos, que les conté que realmente cambiamos de segmento y ahora esa plataforma está enfocada en área de jurídicas y firmas de abogados, que ahí es donde necesitan realmente abarcar todo el tema de operatividad, ¿cierto? Pero, ¿cómo hicimos para iterar? Pues yo creo que de acuerdo a lo que íbamos encontrando en sus necesidades, nos íbamos acomodando y también preguntando demasiado y evaluando si esa solución, si es la que ellos estén buscando. No sé qué quieren. Si te entiendo bien la pregunta es decir, ¿cómo nos enfrentamos a un cambio disruptivo o de regulación o de mercado que nos daña todo lo que teníamos ya pensado? Desde el punto de vista del emprendimiento y de la conformación de una nueva organización, hay unos puntos que lo pueden salvar a uno de eso, y es el levantamiento de procesos. Es decir, cuando en una empresa comenzamos a levantar unos procesos claros, estamos muchísimo más preparados para cuando viene, de hecho,
una necesidad de aplicar temas también como la estrategia emergente. Miren que en estos días me leía un libro sobre, el libro se llama La estrategia emergente y el fin de la planeación estratégica. ¿Qué se está dando cuenta las organizaciones? Que los planes estratégicos gigantes que se hacen a principio de años en unos entornos VUCA, es decir, estos entornos volátiles donde ya sale una nueva tecnología cada 8 días, ya necesitamos estar muy preparados para desarrollar temas como, por ejemplo, adaptación, que es de lo que se está hablando en todas partes. Yo no sé si algunos de ustedes leen a Yuval Noah Harari y el gran consejo que se está dando en este momento es que las personas que están empezando a estudiar o decidiendo o simplemente quieren mantenerse vigentes en los temas, hay que desarrollar una capacidad de adaptarse rápido. Y eso viene desde el equipo. El equipo tiene que tener la capacidad de reinventarse. De pronto los que no estén acá y no saben mucho terminología de diseño, cuando nosotros hablamos de iterar es porque, ¿qué hacemos? Creamos prototipos, vamos y los testeamos y con lo que aprendemos del mercado mejoramos el producto o servicio y lo volvemos a lanzar al mercado y no nos cansamos de hacer eso, iterar, iterar, iterar con una mejora continua. Pero hay otro término que utilizamos y que se llama pivotear. Y el emprendedor sabe que tiene que pivotear cuando todo se le vino abajo. Entonces reenfocamos y miramos exactamente en realidad por dónde está el camino. Quizás el camino está en las áreas jurídicas y no en otro sector que uno consideró. Entonces yo diría que sí se puede uno preparar para cuando hay esos cambios tan disruptivos. Y el levantamiento de procesos, que es entender exactamente quién hace qué, cuándo y cómo, ayuda en eso de una manera abismal. Vale, Nico o Mika, ¿quieren complementar? Contar un poco la experiencia mía en esta vaina de Legal Tech y es, nosotros arrancamos con NoApp justo antes de la pandemia, que era una Legal Tech que se dedicaba solo a, bueno, les voy a contar cómo nace un poco y de manera muy breve NoApp, y es, pensamos en el abogado como una persona que necesitaba herramientas de automatización de documentos, de seguimiento de procesos, de time tracking, un montón de cosas. Y nos sentamos con mi cofundador Henry Bravo, el CTO, y dijimos, bueno, venga, acá hay un dolor gigante que tienen los abogados y es, no hay herramientas unificadas, por así decirlo, que solucionen la vida del abogado. Creamos esta herramienta, que era NoApp, que era una super app pensada para abogados. La lanzamos y resulta que el abogado en esa época, antes de la pandemia, no quería saber de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues fracasamos. No le vendimos a nadie. Después de habernos sentado con todas las firmas. Ni 2 clientecitos. Y feedback muy negativo. Y ahí va un tema que hablábamos antes, y era el ego. Pues puta, qué pena cómo es de difícil venderle a un abogado. Demasiado berraco. Entonces, fracasamos, ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos apuntándole de crear una solución para firmas o para abogados independientes no era el camino. Después nos sentamos con un Venture Capital y nos dijo, venga, ustedes tienen un montón de herramientas, ¿por qué no cogen una de esas herramientas y la ponen al servicio del emprendedor, del founder? Y eso hicimos, y ahí empezó un poquito a coger más sentido la cosa, porque ya el founder entendía, bueno, esta vaina de automatización de documentos al final del día me servirá un NDA, ¿cierto? O me servirá algún documento de los que ustedes tienen ahí, venga, me vende una suscripción de esas baratas, porque arrancamos así, esa es la verdad. Y ahí empieza una serie de pivots, como lo llamaban los startuperos, hasta llegar a decir, venga, nos estamos enfocando solo en Due Legal, porque nace después de Due Legal, nos estamos enfocando solo en Due Legal, dejamos abandonado un poco NoApp, unifiquemos estrategias, y repensemos un poco otra vez el derecho y sentémonos otra vez y digamos, venga, ¿cómo hacemos para que las soluciones legales en realidad se utilicen? Entonces, pensamos y vimos, es que el problema es que desde el principio no pusimos al usuario a utilizar la plataforma. Teníamos una plataforma, una berraquera, pero pues no estábamos llevando al usuario, venga, siéntese y utilícela. Sí, es como tener un avión parqueado, pues. Exacto. Y a partir de ahí las cosas ya empiezan a cambiar y empieza a haber un flujo más efectivo del uso de la herramienta. Y ahí es volver a hacer el pivot y decir, bueno, ahora ya la están usando, ¿cómo vamos a hacer para que la tecnología cada vez solucione más?
y sea más eficiente. Bueno, entonces, seguido a la escalabilidad, a la transformación un poco del modelo de negocio cuando sigue, hay dos situaciones que singularmente tuvieron DoClick y DueLegal y que José también puede apoyar, no desde la perspectiva tan legal, porque todavía entiendo que no has llegado a ese punto, pero para Nico Ibero la pregunta es, ¿cómo lograr separar la spin-off propiamente de esa matriz, ¿cierto? Y a Nico, cómo lograr o cómo empezar a no solo a proyectar, sino a consolidar ese proceso de absorción justamente que hubo entre NoApp y DueLegal. Y para otro segmento de mercado jurídico más proyectado hacia los emprendimientos, ¿cierto? O sea, hacia cómo los abogados asesoramos emprendedores, cómo focalizar esas ideas de negocio hacia un lugar que no sea literal tan divergente, que incluso hayan muchos oferentes con ventajas competitivas muy afines, sino como que vayan encontrando partners afines para que ese trabajo no sea tan cuesta arriba. Mica, vos tenés lo de la ventaja competitiva súper clara, pero si querés aportar en esta pregunta, claramente bienvenida. A mí me parece una pregunta muy difícil, igual, porque siento que eso uno como que lo va construyendo en el camino. O sea, uno cuando va a emprender y cuando ya tiene una idea de negocio, un modelo de negocio y lo quiere sacar al mercado, uno está en constante evolución. Entonces, pues sí, puede que uno tenga pues el estudio de mercado, puede que uno ya haya, mejor dicho, estudiado a sus competidores, etc. Pero independientemente de lo que sea, sí tenemos que estar en constante evolución y tenemos que estar en constante, digamos que buscar un aprendizaje continuo. Porque lo que decía René, por ejemplo, si tú vas a comenzar a emprender, a uno como que le vienen unas ganas de querer aprender de todo, o sea, es impresionante la manera en que uno quiere aprender de, por ejemplo, en mi caso, métodos de aprendizaje, métodos de estudio, hay infinidades de cosas que uno puede estudiar incluso para un pregrado sobre esas habilidades, pero si no se enfoca en esos temas, primero te desenfocas y segundo no vas a encontrar como tu foco, tu objetivo empresarial. Y ya para como focalizar en la pregunta, digamos, ese tema del equipo, el equipo empresarial, yo creo que sí es súper, no sé, como disruptivo en el camino también, porque puede que uno haga clic con una persona en el día cero, pero cuando se va evolucionando y va cambiando el modelo de negocio a futuro, ya no hagan clic. Entonces, es muy difícil, siento yo, también encontrar un equilibrio entre el grupo y de esa manera tener una comunicación más certera para que el equipo claramente tenga una forma mucho más óptima y mucho más fuerte para claramente sacar adelante el objetivo empresarial. ¿Qué es la cosa? Continuamos con la parte de emprendimiento, para darle más línea. Desde el punto de vista del emprendimiento, yo creo que la conformación de un equipo sinérgico lo es todo. Es decir, uno puede tener una idea y, como había dicho al principio, las ideas en realidad no son nada. Entonces uno no tiene que tener tanto miedo de decir, y que se ve mucho en el emprendimiento, no, es que esta es mi idea y yo no se la voy a contar a nadie porque me la roban. Eso no pasa tanto. En realidad las ideas no son tan difíciles de tener, sino que es más difícil materializar las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, elegir un equipo que sea sinérgico es clave. Y hay algo que aprendí de Daniel Acevedo en una de sus conferencias, es relación antes que contrato. Es decir, primero tenemos que hacer esa sinergia específica con las personas, definir temas incluso desde el punto de vista de pacto de socios, de bueno, ¿cuál es tu interés? ¿Cómo te ves en esto? ¿Cuánto tiempo cuántos años sos capaz de dedicarle a un emprendimiento? Esas son las cosas clave que yo diría que uno tiene que tener en cuenta cuando está pensando desde el punto de vista de ya sea asociarse por primera vez o incluso empezar a recibir capital. O sea, en mi concepto lo ideal es uno no necesitar nunca capital. Fondearse con el capital propio sin gastarse la fortuna de la familia o lo que se pueda tener,
Pero lo ideal sería uno no tener que asociarse, porque son decisiones muy complicadas, ¿cierto? Porque es entregar el poder que se tiene desde el punto de vista político y patrimonial a un tercero que se dedica simplemente a eso, o que quizás es un tercero que va a querer venir porque tiene una participación grande, a decir esta es la línea. Y si no se hizo un proceso primero de entender que tenemos la misma idea y que vamos a, ¿cierto?, a pivotear juntos, yo creo que no se logra nada. El equipo es muy importante. No, el proceso de transformación, de absorción de Nova Badiou Legal fue un tema de una conversación con mi socio Henry, con el CTO, que al final del día obedece un tema de unificación de estrategia comercial. Uno cuando arranca a emprender quiere hacer un montón de vainas. Entonces yo quería tener Nova y quería tener Legal, pero al tiempo ser inversionista de bares y no se puede. O sea, usted hace lo uno, hace lo otro, usted tiene que tener foco. Y un poco en esa pérdida del foco fue que Henry me dijo, mi hermano, si queremos que la automatización y el tema de la revolución de los servicios legales continúe, usted póngale foco a una sola estrategia y unifiquemos estrategias comerciales. Entonces, a partir de ahí, una conversación entre socios y dijimos, bueno, vamos a acabar con Nova, vamos a quedarnos con la que de alguna u otra manera ha tenido un poco más de fuerza. Se absorbe tanto jurídico como comercialmente. Queda Legal como ya no solamente como una firma de innovación legal, sino también como una startup legal. Y a partir de ahí se unifica toda la estrategia comercial y toda la estrategia de producto, queda en una sola rama, que eso es lo que nos permite a nosotros hoy en día pensar en un solo producto y enfocarnos en un solo producto. ¿Bien? Y la estrategia comercial pensarla en una sola. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, de lo que se viene de Legal para los futuros años, y es crear una sola unidad de negocio, que esa unidad de negocio cuente con el servicio legal, comillas, comillas, tradicional, con el servicio de automatización. Y yo soy fiel creyente que algún día el servicio legal va a ser automático y que el abogado va a tener que transformarse a ser un operador de tecnología con herramientas y conocimientos sólidos que permita transformar esa tecnología en una asesoría para una empresa. Bien, entonces para allá es lo que tratamos de ir, eso es lo que queremos hacer, una plataforma tecnológica que le permita al usuario tomar la decisión. ¿Usted quiere automatización o quiere el servicio, comillas, comillas, tradicional? Porque no es tradicional, comillas, comillas, operado pues por un humano. Bien, y a partir de ahí, ojalá y en un mundo hipotético ideal, logremos esa automatización que tanto queremos y ojalá con un nivel de personalización del 100%. No solamente un documento que arroja un formulario y una diligencia, que ese fue la primera versión de Legal, a más adelante. Nos falta una pregunta con la que vamos a cerrar este espacio que va muy orientada a eso. Pero de pronto, Carol, yo creo que el tema de fusión lo contó Nico súper bien. En el caso de Doclick nos salimos del tema porque funciona como spin-off. Entonces yo creo que ahí fue importante lo que mencionó Nico y no quiero pues como que nos desviemos porque creo que sí es un caso bastante diferente. Pero de pronto, o sea, justamente por eso quiero como que hablen cómo es desprenderse de esa matriz, ¿cierto? Ya, lo que pasa es que no sucedió, o sea, Doclick es una spin-off de una firma de abogados, ¿cierto? Nunca, no ha pasado que nos desprendamos, ¿sí me entiendes? Por eso menciono que es un poco diferente porque en nuestro caso la lideran personas diferentes y en el caso de él fue pues digamos que estratégico enfocarse en algo, fusionarlo para que el cliente entendiera mejor cómo funcionaba y desde Doclick funcionan completamente diferentes las dos empresas y no hay como un tema de fusión planeado. Al tema de moda, obvio a las inteligencias artificiales que no pueden faltar. Estamos de acuerdo todos en que los abogados debemos adquirir ciertas competencias y ciertas habilidades
para prestar servicios jurídicos haciendo uso de tecnologías de la información, ¿cierto? Indistintamente de cuál sea esa tecnología. Entonces ya tenemos esa claridad, los abogados necesitan esas competencias, fin. ¿Cuál es esa proyección que ustedes desde la experiencia ven para el derecho, no para los abogados, en los usos de esas tecnologías, de inteligencias artificiales propiamente? Porque estamos hablando mucho de inteligencias artificiales generativas para los abogados, pero no estamos hablando mucho de esas inteligencias artificiales para el derecho y o sea, el impacto de esa implementación en el derecho propiamente. Otra pregunta difícil. No, pues un poco lo que venía diciendo. Perdón, Karen. es que este es el predoctorado. Esta es la entrevista para... No, yo creo que No se pueden desligar. sí, Yo siento que no se pueden muy desligar, difícil, exacto. porque el abogado es el que hace la práctica del derecho, de Exacto. alguna manera, entonces Exacto. lo impacta, ¿no? O cómo te defiendes ahí de... No, yo no me tengo que Un defender. ejemplo de pronto de lo que estás mencionando, porque como ellos lo dicen, es difícil separarlos, porque Sí, es finalmente difícil separarlo por los usos que les damos, pero digamos que esas inteligencias artificiales tienen muchos matices, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en otras áreas no son solo las inteligencias artificiales generativas las que tienen como tanta visibilidad, ¿cierto? En la parte de la proyección, en la parte de los cálculos. Creo que también hay un impacto significativo desde ese contexto de la analítica, ¿cierto? De la información que no solo genera, sino de la información que incluso puede proyectar, no desde la generación, sino desde el análisis propiamente, ¿cierto? O desde lo predictivo. Entonces, yendo hacia ese norte que estamos pensando de la eficiencia, de la transparencia, de la fiabilidad, ¿cuál es ese norte? Probablemente no que viene, pero sí que esperamos, ¿cierto? O que si hacemos este mismo panel en 10 años diríamos, uy, qué fresquito que esto está pasando en este momento. Bueno, no, yo creo que ¿puedo hacerte una pregunta para ver si entiendo la pregunta Claro. que me estás haciendo? Es, al final del día, lo que yo pienso, lo que yo imagino como abogado del futuro es una persona que tenga la capacidad de alimentar una inteligencia artificial para, de alguna otra forma, resolver una necesidad jurídica en cualquier rama, sea propiedad intelectual, sea en materia tributaria, sea en materia, en cualquier área. Entonces, pongámoslo y vayámoslo aterrizando a ejemplos de hoy. Crear un GPT en OpenAI, ¿sí? No sé si alguien ha tenido como la experiencia de conocer eso e investigarlo. Bueno, crear un GPT es, sí, exacto, un GPT propio, crear un pedacito dentro de OpenAI en donde usted empieza a entrenar a ese GPT con información, bien sea de su firma o bien sea de un contenido jurídico. Entonces les voy a poner ejemplo de lo que estamos trabajando actualmente en DuLegal. Estamos creando un GPT de OpenAI que vamos a tratar de incluirlo dentro de nuestra plataforma, que tiene un objetivo y es analizar contratos. Entonces estamos hablando de malpensar, ¿cierto? Es eso, es llevar ese malpensar de nosotros los abogados a un GPT y que ese GPT permita hacer un análisis del contrato a partir de riesgos que nosotros generalmente identificamos de documentos jurídicos. Entonces, y me desvié de resto, perdón, pero al final del día, lo que tú me preguntas es yo creo que si el abogado o el derecho, como rama, tiene que incluir y tiene que proyectarse a la creación de profesionales que estén capacitados cada vez más a la creación de tecnologías que estén al servicio de los usuarios. Bien, y si tú me dices en 10 años, en 20 años, cuando nos sentemos otra vez acá y que yo diga, uff, qué fresquito, yo me lo imagino así, facultades de derecho que tengan la capacidad de crear profesionales en derecho, que tengan las habilidades suficientes para crear tecnologías que permitan generar soluciones a necesidades de usuarios, tal cual. Pues si quieres te doy mi opinión del tema. O sea, yo creo que es muy sí, difícil. esto pues es especulativo. Sí. Yo ahorita les
sí es súper especulativo, por eso dije, vamos a hablar del futuro, y el futuro pues podemos estar saliendo de acá y no hay futuro. Pero, es especulativo. Pues para cerrar, yo voy a responder también esta pregunta que hice, porque sé que es una pregunta muy difícil, muy compleja, muy desafiante y además muy comprometedora. Entonces, pues voy a asumir el riesgo de responderlo también, ¿cierto? Entonces, como es opinión y especulación, micrófono abierto para todos también los que quieran participar. No, yo creo que el cambio es total. Es decir, estamos frente a un cambio tan disruptivo que sí lo podríamos concebir como una invasión extraterrestre. Es decir, esto sí es realmente un alien que viene a cambiarlo todo. La inteligencia artificial es uno de los avances más grandes que como humanidad tenemos, y al derecho lo va a impactar muchísimo, y uno de los enfoques puede ser la prestación de los servicios jurídicos, que es lo que nosotros hacemos como abogados y que desde ese punto de vista ejercemos el derecho. Entonces las facilidades que estamos encontrando en este momento, y volvemos a la palabra que me parece siempre es clave, esa eficiencia. ¿Cómo es posible que ya podemos utilizar una inteligencia artificial que nos ayuda a sacar los puntos principales de 10 documentos que teníamos que revisar y que seguramente nos íbamos a demorar una semana? Ya podemos tener unos puntos muy generales que una inteligencia artificial generativa nos puede entregar. Entonces lo vemos como una herramienta que tenemos que utilizarla para potenciarnos en la forma en que prestamos el servicio. Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta, que son el que no podemos perder algunas capacidades que nosotros ya tenemos y que cuando nos entregamos en la tecnología, como es mi caso con el Waze, que pongo el Waze para ir a recoger a mi hijo en el colegio, cuando ya me sé la vía, pero es para que me saque de los tacos. Y hay una frase que es, úselo o piérdalo. La capacidad de ubicación espaciotemporal de un humano se puede perder si uno no la utiliza. Y las personas que utilizamos mucho Waze, pues corremos un riesgo muy grande de que eso pase. Con la inteligencia artificial nos enfrentamos a otras cosas. Nos enfrentamos, por ejemplo, a la capacidad de análisis y desde un punto crítico de la información. Es decir, ustedes saben que inteligencia artificial tiene muchos sesgos de confirmación, es decir, casi siempre les va a decir lo que ustedes ya están pensando, porque está diseñada para que satisfaga al usuario. Entonces va a tomar lo que usted ya le ha venido hablando, el conocimiento que usted tiene, y es muy difícil que te diga que estás equivocado. Entonces, para utilizar inteligencia artificial ahora desde el punto de vista del derecho, tenemos que tener claro que es mucho mejor si uno sabe de qué le está hablando, porque entonces ahí empezamos a identificar dónde está alucinando, que es otra cosa que pasa mucho y que se generan incluso unos ecos de confirmación que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque entonces la narrativa va a estar dictada por quien está alimentando esa inteligencia artificial. Entonces ahí hay un punto que nosotros tenemos que lograr separar. La felicidad que tenemos, personalmente la tengo porque facilita demasiado todo, pero hay que mantener unos límites en eso. Es decir, tenemos que conservar temas como la capacidad de investigación, porque ya no lo estamos haciendo. Desde Google ya no lo hacemos. Pues ya para qué si ahí a uno le dan todo. Y esto es una potencialización de esta. Tú mencionabas ahorita a Perplexity, que es una inteligencia artificial que les recomiendo, porque está permitiendo un poco más entender de dónde viene lo que le está diciendo la inteligencia artificial. Entonces te cita fuentes. Entonces si estás construyendo, por ejemplo, una entrada a un blog, que para esas cosas es muy interesante, hay que poder saber lo que estamos nosotros queriendo comunicar y el cómo lo estamos queriendo comunicar, que sé que de eso se trata mucho el marketing, saber que en realidad esa voz sí sea algo autorizado, que estamos nosotros transmitiendo el mensaje y no entregarnos del todo a la inteligencia artificial. Gracias, José. Algo que tú dijiste sobre los límites. Yo creo que estamos en la etapa de la inteligencia artificial para alimentarla en temas jurídicos. Por ejemplo, ChatGPT la vez pasada le hice una pregunta sobre lo que es un tenedor en derecho. Él fácilmente me dijo, el tenedor es el instrumento que se usa para comer,
para no sé qué. Si una persona, un estudiante, pongamos el ejemplo, que está en primer semestre de Derecho y pone eso, fácilmente puede copiar y pegar la respuesta en algún trabajo, hacer una investigación jurídica sobre eso con base en lo que ChatGPT le esté diciendo, y pues obviamente eso es un error, ¿no? Entonces, la etapa en la que estamos, yo siento que es como la fase 2, que es alimentar el algoritmo sobre lo que es un término jurídico en todas las áreas del derecho posibles y existentes. Pero lo que René dice en temas de límites, siento que es súper importante poder por lo menos generar una regulación sobre la inteligencia artificial y los abogados. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, ya un ChatGPT en Estados Unidos hizo el examen de la barra y lo pasó. Casi que ¿cuántas preguntas eran? Como 140, 150, tuvo casi que el 93% de todas las preguntas correctas. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que un abogado salga como profesional en el derecho para también programar IA, o salimos con un abogado que está compitiendo contra una inteligencia artificial que se puede saber todas las reglamentaciones jurídicas posibles, existentes por haber, para litigar. Entonces, yo sí siento que, ok, identifiquemos en qué punto de la inteligencia artificial nos encontramos en este momento y nos tenemos que proteger como abogados. ¿Cómo? Generar no solamente esos espacios, sino también para poder decirle al legislador, oiga, hay un problema o hay un futuro problema en esto, que puede que sea problema, puede que no, puede que sea una herramienta para abogados, puede que no. Estamos hablando de un futuro casi que apocalíptico, digo yo, porque no sé, o sea, yo crecí con la película de Yo Robot de Will Smith, con que todos los robots salieron con que el simple hecho de defender a la humanidad era destrozando a los humanos mismos y matándolos. Pues yo siempre pensé eso en un futuro próximo y siento que la inteligencia artificial puede llegar a decir como, yo también sé mejor que usted de temas jurídicos, perfectamente yo le puedo ganar a usted en un litigio. Entonces siento que estamos en esa época, en esta etapa de la inteligencia artificial, pero pues tocaría manejar también límites y un punto de equilibrio entre los abogados y la inteligencia artificial para convertirla en una herramienta y en una competencia, siento yo. Este panel respondiendo la pregunta, por supuesto, y apenas responda la pregunta, haciéndoles 3 invitaciones adicionales. Entonces, la respuesta mía y mi escenario ideal para dentro de 10 años, que volvamos a sentarnos Vero, Nico, Mica, José y probablemente muchos de ustedes que ya tengan sus iniciativas en un nivel de madurez, pues que quieran compartir, es que en este momento creo que la masificación del uso de las inteligencias artificiales llegó a desestructurar el derecho como lo conocemos. Y además de llegar a desestructurar el derecho como lo conocemos, también llegó a desestructurar esas jerarquías que nos ha planteado la regulación del derecho por territorios y por nacionalidades. Entonces, ahí tenemos que no solo las inteligencias artificiales generativas propiamente que deben usar los abogados tendrían que ser especializadas y no comerciales, sino inteligencias artificiales especializadas en inteligencias artificiales generativas y en inteligencias artificiales predictivas exactamente igual, pero pensado para contextos legislativos y de impacto regulatorio, que tengan supervisión humana, pero no estén mediados directamente por la injerencia humana al momento de alimentarlas, ¿cierto? Que sean absolutamente deslocalizadas, además porque al final del día las necesidades humanas son exactamente iguales, pues, y Maslow lo desarrolló un montón. No vamos a entrar en esa discusión ahora, pero las necesidades ya están definidas, están comprobadas económicamente, biológicamente, químicamente, ¿cierto? Y también contextualmente. Entonces, realmente el valor que tenemos que agregarle los humanos a esos procesos de desestructuración del derecho como lo conocemos, que es un derecho creado hace siglos o una estructura creada hace siglos, es de alimentar esas inteligencias artificiales o de entrenarlas
con información fiable, veraz y además contextualizada. Entonces, ese es mi escenario ideal y además probable. Las dos invitaciones, ¿cuáles eran? ¿Eran tres? Mentira. Bueno, las tres, no hemos perdido ninguna. Las tres invitaciones, aquí nos podemos quedar un rato más para que sigan interactuando, socializando, conociéndose. La segunda invitación es que atrás Oscar, o atrás o por ahí va a estar Oscar preguntándoles o pueden compartir con Oscar por qué seguir haciendo estos espacios, ¿cierto? Estos espacios de interacción, de comunidad, de innovación y de compartir en ecosistema para la innovación jurídica. Y los lugares diferentes a Medellín donde les gustaría que tuviéramos estos espacios. Esa es la segunda. Y la tercera, las otras también son importantes, pero esta es la más importante de todos, así que desde Legal Hackers les queremos pedir encarecidamente, y es que se apropien del mapa, se apropien de la metodología, se apropien del resultado. Es un proceso que creamos para el ecosistema. El vehículo sí fue la comunidad de Legal Hackers, el vehículo de divulgación, digamos que en la comunidad fue donde coincidimos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero no es un mapa ni de Legal Hackers, ni de Carolina, ni de Micaela, ni de Maritza, ni de Jordan, es un mapa de la comunidad, es de ustedes, es del ecosistema. Queremos escuchar sus críticas, su retroalimentación, queremos verlos compartir entre ustedes, sacar nuevas soluciones con todo lo que eso implica, que además es muy desafiante, nosotros lo sabemos, pero igual aquí estamos nosotros y hay más gente afuera que también tiene muchas experiencias para contarles y los pueden ubicar en el mapa con toda tranquilidad. Entonces, muchas gracias por venir, muchas gracias por tomarse el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el interés y muchas gracias por su participación.